Bueno, bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. El día de hoy comenzamos con un análisis del sector empresarial. Tenemos a Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial y de la Cámara de Industrias también. Richard, muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días, Carlos. Bueno, el gobierno ha ido dando algunas señales, el Código de la Producción en el pasado, el tema de la asociación pública-privada recientemente, y ahora se envía a la Asamblea Nacional el tema de los incentivos tributarios para el sector. Sin embargo, para el sector empresarial, de acuerdo a sus propias investigaciones y encuestas de los distintos agremiados, existe un gran pesimismo. ¿A qué se debe esto? Gracias, Carlos. Mire, creo que la situación económica del país es altamente crítica y eso demanda empezar a buscar nuevas soluciones. Nuestra visión como sector empresarial es que desde el sector público las respuestas continúan siendo las mismas, y no solamente en lo relacionado específicamente a temas del sector empresarial, sino a la política pública en general y la política económica. Lo que estamos viviendo este año, hemos recibido, como bien señalan las autoridades, un shock externo, una caída del precio del petróleo, que genera este nivel de desgaste en la economía. Nosotros creemos que como está estructurado el sistema, el esquema económico, el modelo económico, evidentemente influye en que este shock tenga una gravedad mayor. Pero dejemos de lado por un momento esa discusión. ¿Qué pasa si el día de mañana va a caer nuevamente el precio del petróleo? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo como sector empresarial, y creo que todos los ecuatorianos. Desde nuestro punto de vista hay que buscar un escenario distinto, donde el sector privado pueda efectivamente ser el motor de la economía para que este tipo de shocks externos no nos generen una vulnerabilidad tan grande como la que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que proponen ustedes desde el sector empresarial, desde el sector productivo? Es decir, porque el shock externo, como dice la palabra, viene de afuera, la disminución del precio del petróleo. Y esta disminución del precio del petróleo no ha afectado solo al Ecuador, sino ha afectado a los países que somos productores de petróleo. Pero, ¿cómo evitar entonces y cómo neutralizar? ¿Cuáles son las propuestas del sector empresarial? Mire, lo primero es que hay que tener un sector empresarial mucho más robusto y una economía menos dependiente del Estado, una economía menos dependiente de ese precio del petróleo, porque en la medida en que el precio del petróleo se reduzca y eso se traslade rápidamente a toda la economía, vamos a seguir viendo lo que hemos observado este año. Y las respuestas son respuestas que le pasan factura al sector empresarial, que le pasan factura al ecuatoriano en general. Más deuda que va a ser pagada por las próximas generaciones. Hemos también este año tenido que afrontar 2 reformas tributarias. Eso es, ahora se envía a la Asamblea un proyecto de ley de incentivos tributarios. El sector empresarial no está pidiendo más incentivos, Carlos, eso es importante que la ciudadanía conozca. El sector empresarial lo que demanda es que se eliminen varios desincentivos. El sector empresarial no está pidiendo reducción de impuestos, sino que se paguen impuestos. ¿Cuáles son esos desincentivos que está pidiendo que se eliminen? Para pasar a los desincentivos, quisiera mostrarle el resultado de este estudio que hemos hecho recientemente sobre la situación del sector empresarial, porque hay que partir de esto como diagnóstico. En el segundo trimestre, del total de empresas que nos respondieron esta encuesta, cuyas ventas totalizan el 14-15% del PIB nacional, de la economía nacional, 9 de cada 10 empresas nos han señalado que sus ventas se han reducido. ¿Qué hay que hacer en este momento? La carga tributaria es una carga que genera muchas distorsiones y es perversamente recesiva. En el caso del impuesto mínimo y en el caso del impuesto a la salida de divisas también. En el caso del impuesto mínimo, las empresas anticipan sobre una renta que no se sabe si es que va a existir, sobre una utilidad que no se sabe si es que va a existir a finales de año. Hay miles de empresas que sin generar utilidad tienen que pagar impuesto a la renta. Y hay muchas empresas que tributan mucho más allá de la tarifa, que es el 22% para sociedades. Hay empresas que terminan pagando 100, 200% sobre su utilidad. En promedio, estas empresas que pagan el impuesto mínimo tributan el 45% sobre la utilidad, cuando la tarifa general es del 22%. Entonces, si es que existe la voluntad de generar un mensaje positivo, esas son el tipo de señales que permitirían que los empresarios observen mayor espacio para su liquidez, porque la liquidez está muy contraída. Otro escenario de desincentivos, mi estimado Carlos, en el caso del impuesto a la salida de divisas.
El empresario tiene que pagar el impuesto a la salida de divisas por insumos, materias primas y bienes de capital necesarios para la producción y luego el Estado le devuelve en crédito tributario. ¿No sería lo más sensato en estas condiciones que el empresario no pague ese impuesto para bienes que son necesarios para la producción? O sea, ahí tenemos dos puntos. Ustedes están proponiendo entonces es incentivar la liquidez o proteger la liquidez del sector empresarial a efectos que el dinero pueda tener más dinamización en la economía, dar más vuelta, y por otro lado es poner las reglas claras en el tema tributario a efectos no afectar rentabilidad. Así es. Ahora, vamos a lo siguiente. Sin embargo, de todo lo que me ha mencionado Richard, en estos últimos meses el incremento de los depósitos ha sido positivo y la Asociación de Bancos Privados dice vamos a colocar en el mercado 10.000 a 11.000 millones de dólares, lo cual son síntomas positivos. ¿Esto no ayuda también a dinamizar la economía a través del sector empresarial? Mire, por supuesto que hay un escenario entre julio y agosto, sobre todo, que marca una etapa distinta en estos 2 meses frente a los meses anteriores, pero está relacionado con una coyuntura particular desde nuestro punto de vista, Carlos. Justamente el ingreso de recursos, los 1.500 millones de dólares que vienen desde la China y los 1.000 millones de dólares que se emitieron en bonos del Estado. Seguimos exactamente en el mismo escenario. Más deuda que llega, se paga a los proveedores y eso evidentemente genera un incremento en los depósitos, lo cual es positivo. Ventajosamente el sector bancario y el sistema financiero ha sido muy prudente en el manejo no solo de este escenario de este año, sino durante los últimos años. Ese cierre de oferta de crédito que ha planteado la banca, de cerca de 10.000 millones de dólares, 75% están vinculados al sector empresarial, tiene que darse con la demanda de crédito. Y allí estamos teniendo un problema, porque el empresario está observando con cautela esa demanda y dice, bueno, voy a endeudarme más si no voy a tener la rentabilidad al final del año esperada que me permita además pagar ese gasto financiero. Entonces hay que cerrar rápidamente la brecha. Nosotros hemos tenido algunas reuniones con la banca para el efecto, pero definitivamente, Carlos, hay un problema de fondo que también implica al empresariado. La política fiscal, como nosotros la observamos, no es sostenible en el largo plazo, sí, Carlos. La clave aquí es la política fiscal para ustedes. Desde nuestro punto de vista, es una de las aristas. ¿Qué otra área? El otra área es la política productiva propiamente dicha y el enfoque sobre la construcción con el sector empresarial, porque estos temas los hemos venido planteando y discutiendo ya varios años, incluso se los presentamos al presidente de la República el 2 de marzo, el efecto perverso del impuesto mínimo, y hay otro que tiene con la velocidad, la capacidad regulatoria, lo que hemos denominado el bullying normativo. Mire usted, Carlos, en el año 2014 el sector empresarial debió afrontar 3 normas diarias, y en el año 2015 4 normas diarias. Se ha incrementado esta vorágine normativa. No desconocemos la capacidad regulatoria del Estado. Eso es importante que la ciudadanía también tenga en mente. Pero una excesiva capacidad o una sobreregulación llega a un punto en el que genera desmotivo para la innovación. ¿Por qué? Porque el pequeño, el mediano empresario tiene que estar atendiendo a una nueva norma que salió de rentas internas, que salió de control de mercado, de una entidad, de otra entidad, y esa capacidad de adaptarse a las nuevas normas genera distracción de recursos. ¿Sobre qué? Sobre la innovación, sobre la productividad. Un problema crónico, una enfermedad crónica que vive el país es la falta de competitividad, mi estimado Carlos. ¿Cómo entender que en estos últimos 10 años, haciendo abstracción un momento de la coyuntura económica de los últimos años, la facturación del sector productivo ha sido importante? Sin embargo, la reinversión para generar productividad y para poder producir más volumen, porque muchos nos hemos beneficiado por precio que por volumen, tampoco el sector empresarial lo ha reinvertido. Ahí no hay una corresponsabilidad, Richard. ¿No hay una falta de articulación ahí, de creer en el desarrollo del país? Yo creo que creemos en el desarrollo del país todos los días, mi estimado Carlos. Yo no conozco al menos de empresas que hayan salido del país. Hay otros países como en Venezuela. Pero finalmente creo que en la medida en que nos hacemos las preguntas incorrectas, las respuestas son incorrectas. La pregunta es ¿por qué no es el país atractivo para las inversiones? Yo creo que esa es la mejor forma de sacar al país adelante. Más producción, más inversión. ¿Cómo hacerlo atractivo para las inversiones? Pero es que esto lo hemos venido planteando, Carlos, desde varios años atrás. ¿Cómo generar ese entorno para que las inversiones se potencien en el país? Esa es la forma, porque
El inversionista necesita certidumbre de largo plazo. Piense usted en un sector, en el sector farmacéutico, vamos a poner un ejemplo. Son inversiones de largo plazo que necesitan retornos en 10, 15 años, con alta inversión tecnológica, con alta inversión en conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede usted proyectarse hacia el futuro con grandes inversiones si no hay garantías de lo que va a suceder en 3 meses, en 6 meses, en un año? Es esa incertidumbre normativa la que al final del día hace que el empresario también tome cautela. Y la incertidumbre fiscal, sin duda, mi estimado Carlos, es un factor porque no se sabe cuántas reformas tributarias van a haber. Hoy día estaba leyendo una entrevista al director de Servicios de Rentas Internas, ventajosamente señala que este año no va a haber más reformas tributarias, pero hemos tenido que afrontar 15 reformas tributarias en los últimos años. El escenario es demasiado cambiante y eso sí afecta en la percepción del inversionista, porque el inversionista quiere certezas de largo plazo. Pero inversionista y nacional y extranjero, porque estos 30.000 son de nacionales, pero cuando yo voy a Colombia y veo en la revista Dinero y veo en la revista La Semana, en los especiales económicos, la revista Semana, y hablan de subir el IVA del 16 al 19%. Tienen el poder de la política monetaria, de evaluaciones, las ventas también se les ha venido abajo, la misma situación de liquidez está pasando en Colombia. Sin embargo, la actitud del empresariado colombiano es distinta del ecuatoriano. Hay una diferencia cultural. A veces el sector empresarial, no digo todo, pero cierto sector empresarial no juega más a la política que al sector empresarial, Richard. Mire, yo creo que no. El 90% del empleo, estimado Carlos, está generado por el sector privado. Sí, ¿sí? Entonces tenemos una responsabilidad con el país. Ya quien haga acciones políticas o genera acciones políticas tiene que responder. Nosotros, al menos como gremio, no lo hacemos. Y ese no es nuestro interés. Nuestro interés es lograr que el trabajo de la gente se recupere. Pero fíjese usted, en el caso colombiano, yo creo que el debate y el diálogo es mucho más abierto, mucho más institucionalizado. Esta reforma tributaria de la que usted habla es una reforma tributaria que contiene los parámetros y consultoría de la OCDE, de la Organización para el Desarrollo Económico a nivel internacional. Lleva más de 3 años debatiéndose. Porque por la importancia de mover una cifra. Acá lo que hemos hecho es al contrario, reforma, 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 y eso genera incertidumbre. Entonces, nosotros no es que estemos cerrados al debate, a un debate sensato, ordenado, de acuerdos y de entendimientos de largo plazo, porque también hay que entender, Carlos, que muchos de los temas que habiendo sido coyunturales en un momento determinado ya se están convirtiendo en cargas estructurales. El impuesto mínimo es uno de ellos y el impuesto a la salida de divisas es otro. Nosotros tenemos la plena convicción por nuestro país y aquí estamos, seguimos aquí protegiendo el país. ¿Es factible llegar a un pacto? ¿Es factible llegar a un acuerdo con el sector empresarial, entre Estado y sector empresarial, por ejemplo? A ver, tenemos una realidad, 30.000 millones fuera en paraísos fiscales. ¿Cómo poder hacer que esos 30.000 millones de dólares regresen? Porque eso definitivamente dinamiza la economía. Se habla de falta de liquidez, pero claro, hay falta de liquidez por la disminución del precio del petróleo, pero también falta de liquidez porque el dinero se ha ido. ¿Cómo poder llegar a un pacto para que esos 30.000 millones regresen al país? ¿Es factible, Richard? Hay que hacerlo más atractivo al país para las inversiones. Si ese dinero regresa y viene otro dinero de otros países al Ecuador en forma de inversión extranjera directa, es por lo atractivo que el país se pueda convertir para las inversiones. Si al inversionista local le interesa crecer en su producción, le interesa crecer en la generación de mano de obra, le interesa pagar más impuestos en relación de la actividad productiva. Por volumen. Por volumen. Pero tenemos que hacerlo al país atractivo para las inversiones y sobre todo armar una agenda de competitividad de largo plazo, mi estimado Carlos, para resolver los problemas del empleo. Totalmente de acuerdo con la agenda de competitividad, trabajar en productividad. Lamentablemente, desde que estamos dolarizados, se crearon algunos organismos relativos a competitividad y nunca generamos la competitividad deseada. Y esto ya no es ideológico. No es lamentablemente ideológico. Es un tema estructural, definitivamente, pero esa competitividad, Carlos, está cargada por mucho de la decisión de política pública. Evidentemente tiene en la fase de productividad, de tecnología, de conocimiento, de talento humano, la responsabilidad del sector empresarial. Eso es innegable. Pero el entorno tiene que garantizar una visión distinta para proyectarnos al futuro. Un dato nada más, Carlos, para terminar.
Más de 3 millones de ecuatorianos hoy trabajan en la informalidad. Eso tiene que preocuparnos y hacernos pensar de manera distinta, de tomar decisiones que nos permitan enrumbar de manera distinta ese empleo para que tenga mayor productividad, mejores salarios y un mejor entorno para vivir. Lo que hay que trabajar es en emprendimiento por oportunidad y asociatividad. Cuidado, también las estadísticas nos confunden en términos de informalidad a aquellos emprendimientos, pero hay que trabajar y fortalecer para generar oportunidades. Así y es. una economía con indicadores de desarrollo humano, Richard. Así es, por supuesto, Carlos. Gracias. Gracias Nosotros hacemos a una usted. breve pausa y regresamos. Gracias.